¿Está listo para recibir grandes noticias sobre sus impuestos? La nueva ley One Big Beautiful Bill Act, conocida como OBBBA por sus siglas en inglés, acaba de cambiar las reglas del juego para los dueños de negocios y las familias en todos los Estados Unidos. Si desea conservar una mayor parte del dinero que tanto le ha costado ganar, querrá conocer estos cambios. Bienvenidos al canal Freedom Group. Somos su fuente confiable para todo lo relacionado con impuestos, contabilidad, seguros, planificación financiera y bienes raíces. Durante más de 20 años, nuestras 3 empresas han ayudado a dueños de negocio y a familias prosperar, brindando apoyo integral tanto para necesidades empresariales como las personales. Hoy vamos a desglosar los cambios más importantes que la OBBBA trae para sus impuestos personales, de modo que pueda planificar con mayor conocimiento y ahorrar más. El One Big Beautiful Bill Act, anteriormente conocido como el HR 1, es el nombre oficial de esta legislación. Esta ley introduce cambios significativos al sistema de impuestos federal sobre la renta y en este video abordaremos algunos de los más conocidos. Este video será uno extenso, así que les recomiendo que se sirva un cafecito, tome su papel y un bolígrafo y regrese listo para aprender. Comencemos con los cambios en las tasas impositivas. Según la legislación anterior, las tasas impositivas individuales más bajas que introdujo la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos del 2017, conocido como el Tax Cuts and Jobs Act, estaban programadas para expirar después del año 2025, este año, regresando así a los niveles más altos previos al 2018. La OBBBA modifica la sección 1J del Código de Rentas Internas para hacer permanentes estas tasas reducidas a partir del año fiscal 2026, eliminando la fecha de expiración. Se mantiene el ajuste por inflación en los tramos de impuestos con una aclaración técnica. Para los tramos superiores al 12% y al 22%, el ajuste por el costo de vida utilizará el año 2017 como base. Estas son las tasas impositivas actuales según los tramos establecidos por el Tax Cuts and Jobs Act. Voy a mostrar los valores correspondientes a contribuyentes solteros, aunque estas tablas existen para todos los estados civiles y pueden consultarse fácilmente. Si miran la información en pantalla, van a ver diferentes rangos de ingresos, van a ver las diferentes tasas de impuesto, cómo se calcula el impuesto a pagar, ¿no? Vamos a ver, y les recuerdo que estas son las tasas y los valores para los solteros. Podemos ver que empieza en 10% con ingresos que no sobrepasen 11,925. Seguimos con 12%. Eso queda entre el ingreso de 11,925 a 48,475. Luego saltamos al 22%, eso está entre medio de 48,475 y los 103,350. Y luego viene la 24. Ahí entonces entramos en los ingresos 103,350 a 197,300. Y así sucesivamente pueden ver que la tasa más alta está en 37%. Y son tasas graduadas, uno va pagando el impuesto hasta cierto nivel de ingreso y luego el próximo nivel arranca $1 después de ese rango con la próxima tasa. No es que estás pagando una tasa sobre todo su ingreso. Entonces, esas tasas y tramos están indexados por inflación y están previstos para continuar de forma indefinida bajo la ley nueva de OBBBA. Si esta ley no se hubiera aprobado, la normativa habría vuelto a la estructura anterior del Tax Cuts and Jobs Act para los años fiscales posteriores al 2025. ¿Qué quiere decir eso? Que hubieran aumentado las tasas marginales. El tramo más bajo comenzaría en 15% en lugar del 10% y la tasa máxima subiría a 39,6% de lo que es actualmente el 37%. Disminuirían los umbrales de los tramos. Los rangos de ingreso para cada tramo serían más estrechos, por lo que una mayor parte del ingreso se grabaría a tasas más altas, incluso con niveles de ingreso más bajos. Cambiaría la estructura de los tramos.
El número y la amplitud de los tramos volverían al sistema previo al Tax Cuts and Jobs Act. Para los contribuyentes solteros, los tramos anteriores al Tax Cuts and Jobs Act y antes de la OBBBA, ajustados por inflación, se verían de esta manera. Fíjense en esta tabla. Miremos la información, está establecida de la misma manera que la información anterior. Van a ver los rangos de ingreso, van a ver las tasas impositivas y cómo, ¿verdad?, se calcula el impuesto. Pueden fijarse que el rango más bajo de impuesto es de 15% y eso cubre un ingreso hasta $22,100. Luego saltamos al 28%. Esto cubre de $22,101 a $53,500. Vemos ahí que no están los niveles que estaban antes, que eran más favorables. Pueden también fijarse que la tasa más alta está en 39.6% y es a partir de ingresos sobre $250,000, cuando en la tasa anterior estarías pagando 37% si ganas más de $626,350. Las diferencias son clave, ¿ok? Vemos que el tramo más bajo es del 15% en vez del 10%. Los tramos del 12, 22 y 24 se eliminan. En su lugar, los siguientes tramos son del 15, brincamos al 28%, 31 y 36. Y la tasa máxima es de 39.6% en lugar del 37%. Y aplican un umbral de ingreso mucho más bajo, los $250,000 frente a los $626,350. Los umbrales de ingreso para cada tramo son mucho más bajos, por lo cual una mayor parte del ingreso se grava a tasas más altas. Comparemos ambos escenarios lado a lado para que se le haga más fácil. La primera columna demuestra los tramos impositivos según lo aprobado en la ley, que son los que están vigentes actualmente y los que se quedarán. La segunda columna muestra cómo habrían sido si la ley hubiera expirado. Aquí se pueden fijar y le pueden tomar una captura de pantalla para su información. Pueden ver lado a lado, 10% lo más bajo, 15% con la ley expirada. Luego ven la tasa de 12%, 22 y 24 y el rango de ingreso que eso cubre. En el otro lado brincamos al 28% y sucesivamente hasta que llega al 37%. Entonces, las tasas marginales habrían sido más altas en todos los niveles de ingreso si la ley OBBBA no se hubiera aprobado. Los umbrales de los tramos serían más bajos, por lo que una mayor parte del ingreso se gravaría a tasas más altas. La tasa máxima aplicaría a un nivel de ingreso mucho más bajo. También hay otros impactos relacionados, tales como la deducción estándar. La OBBBA hace permanente el aumento de la deducción estándar y incrementa aún más. Si la ley hubiera expirado, la deducción estándar habría vuelto a los niveles más bajos anteriores al Tax Cuts and Jobs Act, lo que aumentaría el ingreso sujeto a impuestos para la mayoría de los contribuyentes. Este es el próximo cambio que explicaré en un momento. Exenciones personales. La OBBBA elimina permanentemente las exenciones personales, excepto por una deducción temporal para personas mayores de edad. Si OBBBA hubiera expirado, las exenciones personales habrían regresado, pero el efecto neto para la mayoría de los contribuyentes seguiría siendo una mayor carga tributaria debido a las tasas más altas y a la deducción estándar más baja. Vamos a mirar un ejemplo. Supongamos que tenemos un contribuyente soltero que tiene $100,000 de ingreso sujeto a impuestos. Con la ley que fue aprobada OBBBA, vamos a ver cómo eso estaría sujeto a impuestos. Vemos que bajo la nueva ley OBBBA, este contribuyente estaría sujeto a una tasa de $16,964. Si el OBBBA hubiera expirado o no la hubieran pasado, termina pagando $26,572. Eso es una diferencia grandísima. Y considero que un contribuyente que gane $100,000 tampoco es rico. Quiere decir que esta ley no solamente beneficia a los ricos, ¿ok? Aquí podemos ver que el impuesto adeudado sería significativamente más alto si la OBBBA hubiera expirado, debido tanto a las tasas más elevadas como a los umbrales más bajos de los tramos. Ahora pasamos a la deducción estándar. Comencemos con lo básico. La deducción estándar es una cantidad fija basada en su estado civil para efectos tributarios.
que puede restarse del ingreso antes de calcular los impuestos. Es la manera del IRS simplificar la declaración. No necesita llevar un registro de todos sus gastos ni conservar cada recibo. Si sus declaraciones o sus deducciones detalladas son menores que la deducción estándar, normalmente se opta por esta última para pagar menos impuestos. ¿Qué hay de nuevo para el 2025? Bueno, la ley OBBBA aumentó de forma permanente los montos de la deducción estándar, haciéndolos aún más beneficiosos. Para contribuyentes solteros, la deducción estándar sube a $15,750. Para jefes de familia, ahora es $23,625. Y para matrimonios que presentan declaración conjunta, es $31,500. Estos aumentos son importantes en comparación con años anteriores, diseñados para ayudar a más personas a conservar una mayor parte de sus ingresos. Veamos un ejemplo rapidito. Imagine que es soltero y tiene un ingreso de $60,000. En el 2024 su deducción estándar habría sido de $15,000, pero en el 2025, gracias a la OBBBA, es de $15,750. Eso representa $750 adicionales libres de impuestos, simplemente por su condición civil. En el caso de matrimonios, el aumento es aún mayor. Si usted y su cónyuge presentan una declaración conjunta, podrían deducir $31,500 de su ingreso antes de calcular los impuestos. Si tiene dependientes que generan sus propios ingresos, como hijos que ya tienen edad para trabajar, las reglas son un poco diferentes. Para los dependientes que pueden ser reclamados en la declaración de otra persona, la deducción estándar está limitada al mayor de los siguientes dos montos: $500 o el ingreso de ese dependiente más $250 hasta el monto total de la deducción estándar correspondiente a su estado civil. Esto garantiza que incluso sus hijos o otros dependientes reciban un alivio fiscal, aunque dentro de ciertos límites. Aquí hay otro gran beneficio. Si tiene 65 años o más, la ley OBBBA incorpora una nueva deducción de $6,000 por cada persona que califique. Esta se suma a la deducción estándar adicional que ya existe para personas mayores. Por lo tanto, si usted y su cónyuge tienen más de 65 años y presentan una declaración conjunta, podrían deducir $12,000 adicionales de su ingreso sujeto a impuestos. Esta deducción se reduce gradualmente a partir de ciertos niveles de ingreso, pero para muchos jubilados representa una ventaja significativa. ¿Quién puede reclamar la deducción estándar? Bueno, la mayoría de los contribuyentes pueden reclamar la deducción estándar, pero existen algunas excepciones. Si presenta una declaración como casado que presenta por separado y su cónyuge detalla sus deducciones, o si es un extranjero no residente, es posible que no califique. Para todos los demás, la deducción estándar está disponible y con estos nuevos montos es más valiosa que nunca. La ley establece que estos montos de deducción estándar se ajustarán por inflación cada año a partir del 2026. Esto significa que esta deducción seguirá el ritmo del costo de vida, protegiendo su ahorro fiscal con el tiempo. A continuación, la OBBBA hizo algunos cambios relacionados con las propinas, ya sea que administre un restaurante, un salón de belleza o otro negocio donde las propinas sean comunes. Estos cambios le van a interesar muchísimo. Empecemos con la gran novedad o la gran nueva noticia. Para los años fiscales 2025 al 2028, la OBBBA introduce una nueva deducción para empleados y trabajadores por cuenta propia que reciben propinas. Este cambio es uno muy relevante para quienes trabajan en industrias donde las propinas representan una parte sustancial de su compensación. Esto es lo que debes saber. Los empleados y trabajadores por cuenta propia pueden deducir hasta $25,000 por año en propinas calificadas de su ingreso sujeto a impuestos. Las propinas calificadas incluyen propinas voluntarias en efectivo o con tarjeta, recibidas de clientes, incluyendo aquellas distribuidas mediante sistemas de reparto de propinas. Esta deducción está disponible tanto si detalla sus deducciones como si toma la deducción estándar, pero existen reglas importantes de elegibilidad. La deducción se elimina gradualmente para contribuyentes con ingresos más altos, específicamente aquellos con un ingreso bruto ajustado modificado superior a $150,000 o
$300,000 en el caso de declaraciones conjuntas. Solo las propinas provenientes de ocupaciones que el IRS clasifique como industrias que acostumbran regularmente ser receptoras de propinas serán elegibles. El IRS publicará esta lista, por lo que es importante asegurarse que su negocio y sus empleados estén incluidos. Las propinas deben ser reportadas en un formulario W-2 o 1099 u otro documento especificado o directamente por la persona a través del formulario 4137. ¿Qué significa esto para los empleadores? Como propietario de un negocio, usted sigue teniendo responsabilidades claves en relación con las propinas. Debe continuar recaudando y reportando todas las propinas que sus empleados reciban, como hasta ahora. Usted sigue siendo responsable de retener el impuesto federal sobre la renta, así como los impuestos de Seguro Social y Medicare sobre las propinas reportadas. La ley OBBBA también introduce nuevos requisitos de informes. Los empleadores u otros pagadores deben presentar declaraciones informativas ante el IRS o la Administración del Seguro Social y proporcionar a los empleados un resumen que indique el monto de las propinas en efectivo recibidas y la ocupación del receptor. Vamos a aclarar cómo se graban las propinas bajo la nueva ley. Para los empleados, las propinas siguen considerándose ingresos sujetos a impuestos federales, Seguro Social y Medicare. La gran novedad es que ahora los empleados pueden deducir hasta $25,000 en propinas calificadas de su ingreso tributable, reduciendo así su carga fiscal total. Para los empleadores, usted debe seguir pagando su parte correspondiente al Seguro Social y Medicare sobre las propinas reportadas. También podría calificar para un crédito fiscal por la parte del impuesto del Seguro Social pagado sobre ciertas propinas, especialmente en la industria de alimentos y bebidas, según la sección 45B de Código de Rentas Internas. Importante, la deducción que ahora pueden reclamar los empleados no afecta su obligación de retener y pagar los impuestos laborables correspondientes sobre las propinas. Usted debe de seguir cumpliendo todas las reglas del sistema de nómina como de costumbre. Eso no ha cambiado. Pasos rápidos para manejar las propinas bajo la ley OBBBA. Número 1. Los empleados deben llevar un registro diario de todas las propinas recibidas, incluyendo efectivo, tarjetas y propinas compartidas entre empleados. Número 2. Los empleados deben reportar las propinas al empleador antes del día 10 del mes siguiente si el total es más de $20 en ese mes. Todos los salarios y propinas deben ser reportados en el formulario W-2 del empleado al final del año, incluyendo cualquier impuesto no recaudado. Los empleados reclaman la nueva deducción por las propinas calificadas en su declaración de impuesto personal hasta el límite anual de $25,000, sujeto a la eliminación gradual por el nivel de ingresos. Algunos puntos adicionales a tener en cuenta. La deducción no está disponible para trabajadores por cuenta propia ni para empleados que trabajen en un comercio o negocio de servicios específicos, o se llama Specified Service Trader Business, según la sección 199A, como ciertos servicios profesionales, nosotros como contadores siendo uno de estos. Algunos ejemplos de los SSTBs incluyen médicos y otros profesionales de la salud, abogados y firmas de abogados, contadores y preparadores de impuestos, asesores financieros y gestores de inversiones, consultores, deportistas profesionales y artistas. Asegúrese de verificar si su negocio o sus empleados están afectados por esta limitación para que no se lleven una sorpresa. Tanto los empleados como los empleadores deben incluir los números de seguro social en la declaración de impuestos para poder reclamar la deducción o reportar las propinas. El IRS ofrecerá alivio transitorio en el 2025 mientras todos se adaptan a las nuevas normas y requisitos de presentación. Miremos un ejemplo rapidito. Supongamos que usted es dueño de un restaurante y su mesera Nancy gana $30,000 en propinas durante el 2025. Ella reporta todas sus propinas y usted retiene los impuestos correspondientes. Cuando Nancy presenta su declaración, puede deducir hasta $25,000 de esas propinas de su ingreso sujeto a impuestos, siempre que su ingreso esté por debajo del umbral de eliminación gradual. Esto podría representar un ahorro fiscal significativo para ella, pero sus responsabilidades como empleador respecto a los impuestos sobre la nómina no cambian. Siguiente tema importante.
los impuestos sobre pago de horas extra o overtime. Para los años fiscales 2025 al 2028, las personas pueden deducir hasta $12,500 por año en pagos de horas extra calificadas. Si está casado y presenta una declaración conjunta, el límite se duplica a $25,000. Esta deducción está disponible tanto si detalla sus deducciones como si toma la deducción estándar, lo que hace esto accesible para casi todos. Pero hay límites importantes. La deducción comienza a reducirse si su ingreso bruto ajustado modificado supera los $150,000 si es soltero o $300,000 si presenta una declaración en conjunto con su esposa o esposo. Por cada $1,000 adicionales por encima de estos límites, la deducción se reduce por $100 hasta desaparecer por completo. Por lo tanto, si su ingreso se encuentra por debajo de esos niveles, puede beneficiarse completamente de esta deducción. Entonces, ¿quiénes califican? Tanto los empleados como los trabajadores por cuenta propia pueden reclamar esta deducción siempre que el pago por horas extra esté reportado en el formulario W2, 1099 u otro documento oficial. Si está casado, debe presentar una declaración conjunta para reclamar esta deducción. Y no olvide que debe incluir su número de seguro social en su declaración de impuestos. Los empleadores y pagadores ahora están obligados a reportar el monto total de horas extra calificadas pagadas cada año. Esta información aparecerá en la W2 o 1099, lo que facilitará el seguimiento y la reclamación de la deducción. El IRS también ofrecerá alivio transitorio en el 2025, por lo que si no está seguro sobre los nuevos requisitos de presentación, tendrá tiempo para informarse y adaptarse. Nota rápida: no toda compensación adicional califica. Por ejemplo, las propinas están excluidas de esta deducción, ya que tienen sus propias reglas bajo la OBBBA. Además, si trabajan en un comercio o negocio de servicios específicos, como los que mencionamos ahorita, que son servicios profesionales, puede no ser elegible para la deducción por propinas, pero la deducción por horas extras sí está generalmente disponible para la mayoría de los empleados y dueños de negocios. Miremos un ejemplo práctico. Suponga que tiene un pequeño negocio y su empleada Sara gana $20 por hora. El año pasado trabajó 200 horas extra, ganando $10 adicionales por hora durante ese tiempo. Eso equivale a $2,000 en pago por horas extras calificadas o overtime pay. Bajo la OBBBA, Sara puede deducir esos $2,000 de su ingreso sujeto a impuestos, lo que podría significar cientos de dólares en ahorro fiscal. Ahora, hablemos de los intereses sobre los préstamos de auto. Antes del 2025, los intereses pagados por préstamos personales de automóviles generalmente no eran deducibles para individuos ni propietarios de negocio, a menos que el vehículo fuera utilizado exclusivamente para negocios y cumpliera con los requisitos estrictos. Pero con la OBBBA, desde el 2025 hasta el 2028 se introduce una nueva deducción disponible para intereses de préstamos de auto si se cumplen ciertos criterios. Así funciona esta nueva deducción. Puede deducir hasta $10,000 por un año en intereses pagados sobre un préstamo utilizado para adquirir un vehículo calificado. El vehículo debe haber sido adquirido para uso personal, no para uso comercial o empresarial. El préstamo debe haberse originado después del 31 de diciembre del 2024. El vehículo debe ser nuevo. El uso original debe comenzar con usted. Los vehículos usados no califican. El préstamo debe estar garantizado por un gravamen primario o un first lien sobre el vehículo. El vehículo debe ser un automóvil o un carro, minivan, un van, un SUV, camioneta o motocicleta con un peso bruto vehicular inferior a 14,000 libras y debe haber sido ensamblado en los Estados Unidos. Los pagos de rendimiento o leasing no califican para esta deducción, solo los intereses sobre préstamos de compra. A continuación, hablaremos sobre quién califica para esta deducción. Esto es un poquito interesante, so presten atención. La deducción está disponible tanto para los contribuyentes que detallan las deducciones como para los que reclaman la deducción estándar. Eso significa que puede beneficiarse de ella aunque no detalle sus gastos. Por supuesto, hay una limitación por nivel de ingresos. La deducción comienza a reducirse para contribuyentes con un ingreso bruto ajustado modificado superior a $100,000 o $200,000 en el caso de declaraciones conjuntas.
Por cada $1,000 o fracción que su MAGI o ingreso modificado ajustado exceda el umbral, su deducción se reduce por $200 hasta eliminarse por completo. Debe incluir el número de identificación del vehículo o el VIN number en su declaración de impuestos por cada año que se reclame la deducción. Si está casado, debe presentar declaración conjunta para poder reclamarla. Veamos un ejemplo práctico. Suponga que usted es un nuevo propietario de un negocio y en febrero 2025 compra una camioneta para su uso personal, no para el negocio, para su uso personal. Usted obtiene un financiamiento, compra con un préstamo garantizado por el vehículo y durante el año paga $8,000 en intereses. Su ingreso bruto ajustado modificado es de $95,000. Como su ingreso está debajo del umbral de los $100,000, puede deducir los $8,000 completos en intereses en su declaración de impuestos del 2025, aunque tome la deducción estándar. Si su ingreso fuera sido de $105,000, su deducción se reduciría por $1,000, ya que está $5,000 por encima del límite y se restan $200 por cada tramo de $1,000. Por lo tanto, podría deducir $7,000 de los $8,000 pagados en intereses. Ahora, lo importante para propietarios de negocio, la nueva deducción de la OBBBA es específicamente para vehículos de uso personal. Esta es la parte que específicamente quiero que presten atención. Si adquiere un vehículo para su negocio y lo usa principalmente con fines comerciales, aún puede deducir los intereses como gasto empresarial bajo las reglas actuales, pero la deducción de la OBBBA no le aplica para vehículos comerciales o de negocio. Si utiliza su vehículo para ambos fines, negocio y uso personal, deberá asignar los intereses proporcionalmente. Solo los intereses atribuibles al uso personal califican para la deducción bajo la OBBBA. La parte de intereses correspondientes al uso comercial podría deducirse como gasto de negocio, sujeto a las reglas habituales de documentación y asignación. Si tiene que refinanciar un préstamo de vehículo que cumple con los requisitos, los intereses pagados sobre el nuevo préstamo también califican para la deducción, siempre que el nuevo préstamo esté garantizado por un primer gravamen, first lien, sobre el mismo vehículo y se cumplan los demás criterios. Los prestamistas ahora están obligados a presentar declaraciones informativas ante el IRS y proporcionarle un estado de cuenta con el total de intereses pagados durante el año, similar a los intereses sobre la hipoteca. Asegúrese de conservar esta documentación e incluir el VIN number del vehículo en su declaración. La OBBBA también establece una nueva deducción específica para personas mayores de 65 años. La mencioné brevemente anteriormente. A continuación, los detalles claves. Los contribuyentes mayores de 65 años pueden reclamar una deducción adicional de $6,000 por persona elegible. En el caso de un matrimonio en el que ambos cónyuges tengan 65 años o más, la deducción total es de $12,000. El contribuyente, y si corresponde el cónyuge, debe haber cumplido 65 años a más tardar el último día del año fiscal. Si están casados, la deducción solo está disponible si presenta una declaración en conjunta. Además, el contribuyente debe incluir el número de seguro social de cada persona elegible en la declaración para reclamar la deducción. Esta deducción de $6,000 es adicional a la deducción estándar aumentada existente para personas mayores, que es un monto separado y menor conforme a la sección 63F y está disponible para todas las personas mayores, sin importar si detallan sus deducciones o reclaman la deducción estándar. También existe una eliminación gradual o un phase-out para esta deducción. Se reduce sin llegar a cero en un 6% del monto en que el ingreso bruto ajustado modificado del contribuyente supere $75,000 o $150,000 si presentan la declaración conjunta. Esta deducción estará disponible para los años fiscales que comiencen después del 31 de diciembre del 2024 y antes del 1 de enero del 2029. Ahora vamos al crédito tributario por hijos o el Child Tax Credit. El monto máximo del crédito tributario por hijos por cada hijo calificado aumenta de $2,000 a $2,200 para los años fiscales que comiencen después del 31 de diciembre del 2024. Este monto estará ajustado por inflación a partir del año fiscal 2026. El monto reembolsable máximo del Child Tax Credit, que se llama el Additional Child Tax Credit, se mantiene en $1,400 para el año 2025,
pero también estará indexado por inflación para los años fiscales que comiencen después del 2024. Sin cambios en el umbral de ingreso por trabajo, el ingreso ganado mínimo requerido para acceder a la parte reembolsable del crédito permanece en $2,500. El cálculo del monto reembolsable continúa siendo 15% del ingreso ganado que exceda los $2,500 hasta alcanzar al máximo permitido. Requisitos de elegibilidad. Debe tener al menos un hijo calificado. La definición de hijo calificado permanece prácticamente sin cambios. Este menor debe tener menos de 17 años al final del año fiscal, ser ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o extranjero residente, cumplir con los requisitos de relación, residencia, apoyo económico y dependencia. La OBBBA endurece el requisito del número de seguro social. Para poder reclamar el Child Tax Credit, el contribuyente o al menos uno de los cónyuges, si presentan conjuntamente, y cada hijo calificado deben tener un número de seguro social válido emitido por la Administración de Seguro Social antes de la fecha de vencimiento de la declaración. Este número de seguro social debe ser válido para trabajar y haber sido emitido a un ciudadano estadounidense o bajo ciertas disposiciones específicas de la ley del seguro social. Esto es más estricto que la ley anterior, que en algunos casos permitía el uso de un número ITIN por parte del contribuyente. Si falta el seguro social o está incorrecto, el IRS tratará esto como un error matemático o administrativo y se lo negarán. Ahora vamos a discutir los umbrales para la eliminación gradual o phase out del crédito tributario por los hijos. La OBBBA no modifica los umbrales para eliminación gradual del Child Tax Credit. El crédito comienza a reducirse cuando el ingreso bruto ajustado modificado supera los $400,000 para quienes presentan declaraciones conjuntas y $200,000 para todos los demás contribuyentes. El crédito se reduce por $50 por cada $1,000 o fracción que el ingreso modificado ajustado exceda el umbral. Además, tengan en cuenta que el hijo debe continuar teniendo menos de 17 años al final del año fiscal y cumplir con las pruebas de relación, residencia y dependencia. ¿Cómo afectó la OBBBA a las deducciones SALT o impuestos estatales y locales? Para los años fiscales que comiencen después del 31 de diciembre del 2024 y antes del 1 de enero del 2030, el límite máximo para la deducción SALT se eleva de $10,000 a $40,000 para la mayoría de los contribuyentes, $20,000 para quienes presentan declaraciones separadas. Este límite más alto se aplica a la suma de los impuestos estatales y locales sobre la renta, ventas e impuestos sobre la propiedad pagados durante el año. El límite de $40,000 estará indexado por inflación a partir del 2026. Cada año el límite aumenta en 1% respecto al año anterior. Por ejemplo, $40,400 para el 2026 y así sucesivamente hasta el 2029. Hay una eliminación gradual para contribuyentes de altos ingresos. Para años fiscales anteriores al 2030, la deducción SALT permitida se reduce un 30% del monto en que el ingreso modificado ajustado del contribuyente exceda un umbral de $500,000 en el 2025 y $505,000 para el 2026, con un ajuste del 1% anual posteriormente. Para declaraciones separadas, el umbral es de $250,000. Como dato adicional, la deducción no puede reducirse por debajo de los $10,000, incluso para contribuyentes de altos ingresos. Para años fiscales que comiencen después del 31 de diciembre del 2029, el límite de la deducción SALT volverá a ser los $10,000, $5,000 para declaraciones separadas sin ajuste por la inflación. Próximo tema, deducción QBI o Qualified Business Income, que significa ingresos calificados de negocios. Antes de la OBBBA, la deducción del QBI del 20% para dueños de negocios tipo pass-through como los propietarios únicos, sociedades, corporaciones S, estaba programada a expirar después del 2025, pero la ley ahora hace esta deducción permanente para que los dueños de negocio puedan seguir reclamando cada año este beneficio. La ley establece que el rango de ingresos donde la deducción comienza a eliminarse es ahora mayor. Esto significa que más propietarios de negocio pueden obtener la deducción completa antes de que apliquen límites. Por ejemplo, el rango de eliminación gradual
ahora es de $75,000 sobre el umbral para declarantes solteros y $150,000 para declaraciones conjuntas. Por ejemplo, el rango de eliminación gradual ahora es de $75,000 sobre el umbral para declarantes solteros y $150,000 para declaraciones conjuntas. Antes era $50,000 y $100,000 respectivamente. También establece una deducción mínima para pequeños negocios. Si tiene al menos $1,000 en ingresos activos de negocio y participa materialmente en el mismo, tiene garantizada una deducción mínima QBI de $400, aunque su deducción calculada sea menor. La mayoría de las reglas permanecen igual. La deducción sigue siendo en general el 20% de sus ingresos calificados de negocio. Todavía existen límites para contribuyentes con ingresos altos y para ciertos negocios de servicios específicos como los médicos, abogados, consultores, pero el rango más amplio de eliminación gradual significa que más personas pueden beneficiarse. Estos cambios aplican para años fiscales que comienzan después del 31 de diciembre del 2025. Y finalmente, las cuentas Trump. Las cuentas Trump son un nuevo tipo de cuenta de inversión con ventajas fiscales para niños menores de 18 años. Están diseñadas para fomentar el ahorro e inversión a largo plazo para los menores. A continuación se resumen sus principales características, requisitos de elegibilidad y tratamiento fiscal. Las cuentas Trump se tratan fiscalmente de manera similar a las IRAs tradicionales, no a las Roth, pero a las tradicionales, pero con reglas específicas para contribuciones, inversiones y distribuciones antes de que el menor cumpla los 18 años. El gobierno federal otorga una contribución inicial de $1,000 libre de impuestos para cada niño nacido entre 2025 y 2028. Se permiten contribuciones anuales de padres, tutores, empleadores o instituciones benéficas hasta $5,000 por año por niño, ajustadas por inflación después del 2027. Las contribuciones de empleadores están limitadas a $2,500 por año por niño y no son gravables para el padre o tutor. Las contribuciones no son deducibles de impuestos. Los fondos deben invertirse en fondos mutuos o ETFs diversificados y con bajas comisiones que sigan índices amplios de acciones estadounidenses, por ejemplo, el S&P 500, sin apalancamiento y con comisiones anuales máximas del 0.1%. No se permiten retiros antes del año que el niño cumple 18 años, salvo ciertas transferencias o correcciones de contribuciones en exceso. El beneficiario de la cuenta debe ser menor de 18 años al momento de abrir la cuenta. El niño debe tener un número válido de seguro social. Solo se permite una cuenta Trump por niño elegible, una por niño. Las cuentas pueden ser establecidas por el secretario del Tesorero, padres o tutores. Ahora, tratamiento fiscal. Las ganancias dentro de la cuenta crecerán con diferimiento de impuestos. Las distribuciones después de los 18 años generalmente se graban como ingreso ordinario, similar a las IRAs tradicionales. Los retiros anticipados antes de los 59 años y medio están sujetos a una penalización de 10%, salvo que se usen para propósitos calificados, tales como educación superior, discapacidad, abuso doméstico, desastres naturales, compra de vivienda por primera vez hasta $10,000 o nacimiento, adopción de un hijo hasta $5,000. Los retiros calificados para estos fines se graban a la tasa de ganancia de capital en lugar de la tasa de ingreso ordinario. No existe un requisito de distribución mínima obligatoria para las cuentas Trump. Las contribuciones en exceso están sujetas a un impuesto del 100% sobre las ganancias atribuibles a dicho exceso, si no se corrigen oportunamente. Otros puntos destacados son que las cuentas Trump son diferentes a los planes de ahorro universitario 529 y a las Roth IRA, aunque ofrecen diferimiento fiscal y algunas opciones de retiro sin penalización. No proporcionan retiros libres de impuestos para educación como los planes 529, ni son tan flexibles como la Roth IRA para niños con ingresos ganados. Estas cuentas están diseñadas para promover el ahorro a largo plazo para niños con potencial de crecimiento significativo gracias al interés compuesto a lo largo de muchos años. Bien, lo logramos. Ha llegado al final. Si todavía está aquí, muchísimas gracias. Espero que esta información le haya sido útil. Si así fue, no olvide darle me gusta a este video y suscribirse al canal de Freedom Group para más consejos expertos sobre impuestos, contabilidad, seguros y planificación financiera.
Si tiene preguntas sobre su situación específica o desea asegurarse de maximizar sus deducciones, programe una consulta con uno de nuestros asesores experimentados hoy mismo. Estamos aquí para ayudarle a tener éxito. Si desea aprender más sobre deducciones fiscales versus créditos, vea el próximo video que aparece en su pantalla ahora. Haga clic en el enlace y nos vemos allí. Que Dios me los bendiga.